cada vez que te predican el versículo que mejor es dar que recibir. Mejor es dar que recibir. Ese versículo hace que sea una guía para que los evangélicos piensen que el dar es lo que le va a resolver la vida. Mejor es dar que recibir, claro que sí, pero también explicado por los grandes exégetas bíblicos, para dar hay que dar con propósito. Cuando usted le echa perlas a los cerdos, usted no está haciendo ningún bien, ni para usted, ni para su familia, ni para la comunidad. La Biblia, inclusive, tiene un versículo que dice que el que le da al que tiene, maldice lo que da. Porque el que tiene no necesita que tú le des. Pero dentro de la religión, dentro de esta fe, dentro de esta creencia del evangelismo pentecostal, de los evangélicos, hay lambones y tumbapolvos que creyendo que dándole al que tiene, satisfacen el ego de esa persona y satisfacen el ego de ellos como creyentes abultados de mucho lambonismo, de mucha alabanza, de mucho tumbapolvo y de muchos idólatras humanos que realmente ni huelen a oveja ni huelen a reino. Por eso el tema de dar es un tema muy delicado. Cuando usted da a un drogadicto, cuando usted da a un vicioso, cuando usted le compra alcohol a una persona, le compra cerveza, cuando usted le compra droga a un hijo, a un allegado, usted está alimentando los demonios. Usted no está haciendo ningún bien. Usted no está sembrando en territorio fértil. La palabra dice que cayó trigo en la tierra fértil y cayó trigo en la piedra. ¿Cuál de los dos trigos usted cree fue realmente exitoso? El trigo que cae en la tierra fértil. El trigo que cae en la piedra no bendice al pueblo, no bendice a la comunidad. Por lo tanto, escúcheme bien hoy. La ofrenda suya entregada a rastreros, a bebedores de vino, a fornicario, a delincuentes que no mantienen los hijos, a delincuentes que dejaron su esposa con hijos allí en Venezuela, en República Dominicana, en Puerto Rico, que dejaron los hijos en Chile abandonados, en Ecuador y nunca más llamaron, y los niños crecieron en hambre, en necesidad, y los niños no fueron respaldados por su padre. Hoy en Nueva York es obispo, hoy en Nueva York es evangelista, hoy en Nueva York el ladrón mentiroso en Nueva York se vende como un hombre de Dios, pero con un pasado oscuro, el cual no ha tenido perdón, el cual no ha resarcido, el cual la esposa, cuando lo encontré una vez, me dijo: ese ladrón delincuente se hace pasar en esa radio por hombre de Dios, pero nos abandonó en Venezuela, abandonó mi matrimonio, mis hijos, y nunca nos dio nada. Aquí sí se casó con una boricua por papeles y para buscar posición, y lo han tomado en cuenta supuestamente como un obispo de la fe, un delincuentazo sin arrepentimiento. Y así hay muchos de ellos. Si usted le siembra, si usted le entrega una ofrenda, si usted ayuda a estos delincuentes degenerados, a estos políticos rastreros, usted está poniendo su dinero en la piedra, está cayendo el trigo en la piedra, no va a germinar, no va a ayudar a la comunidad, no va a ayudar al necesitado, no va a ayudar en ningún momento a un ministro de Dios verdadero que tiene una misión en Laos, en Kampuchea, en Eritrea, en una misión en Egipto, una misión allá en Irak donde lo matan por predicar a Cristo. Pero hay misioneros que creyendo en la palabra de Dios se juegan la vida. El ofrendar, el dar, tiene su ciencia. Si usted le da al que tiene, usted es un mal cristiano. Usted le está dando a un microbio, usted le está dando a una prostituta de altar, simplemente para que se mencione su nombre, simplemente para que la gente diga: oh, escuché que diste una ofrenda en Radio Pedir, en Radio Cántico Viejo, escuché que le llevaste un traje y un reloj caro y unos zapatos al mediocre lambón, al mediocre, al delincuente sin convertir, al que todavía hace canciones de la mafia que tenía o de los robos que hacía y la matanza que organizaba para venderla como un hombre de arrepentimiento. Todavía hasta las canciones de sus crímenes la vende. No, no, no.
La ofrenda debe ser sembrada con inteligencia. La ofrenda no es para mantenerle el pico al diablo. La ofrenda no es para envalentonar el corazón de personas que no te los revele Dios. Dios no puede revelarte que le ofrende a personas en pecado. Dios no puede revelarte que le ofrende a personas con las manos llenas de sangre. Dios no puede revelarte que le ofrende a personas sucias. Yo recuerdo una vez que había una persona en un hospital donde él llamaba y le decía a las enfermeras: callen esos niños, yo no soporto esos niños. Bueno, la persona, teníamos una amistad y caminábamos juntos aquí en Nueva York. Una vez nos pusimos a analizar los sueños y las pesadillas de esa persona, pero ya Dios me había hablado a mí en sueño. Y yo le pregunté a la enfermera y se le preguntó al hospital por qué él amanecía con la pesadilla de que callen esos niños que no los soporto. Y como Dios me había hablado en sueños, yo había esperado, antes de cortar esa amistad, había esperado que Dios me revelara. Bueno, en una conversación con él, sentado en una mesa en un café, me dijo que se sentía mal porque tenía un sentimiento de culpa, y aunque daba en el evangelio lo que otro le daba, nunca de lo de él, aunque daba en el evangelio y trataba de ayudar al que tiene dinero, le compraba zapatos, perfume, no, ese pastor, ese me va a buscar un perdón, ese me va a ayudar, y le daba dinero y lo condecoraba, me confiesa en la mesa que él tuvo una aventura estando casado en su país con una muchacha joven en Nueva York, y que esa muchacha joven había salido embarazada, y que ella, en la desesperación porque no quería tener un hijo de él, ella le pidió a él que le diera dinero para abortar el niño, y él en aquella época le buscó $700, la metió a una clínica aquí en la Roosevelt y abortó el niño. Entonces Dios me había hablado en sueño a mí el por qué él no salía de una, el por qué lo trataban como un loco, el por qué la miseria lo cubría, el por qué él había sido cómplice de un asesinato, de un aborto de un niño. Entonces yo, sentado en la mesa, le dije: varón, ¿y por qué usted no me llamó y me lo dio? Me lo regaló, o me hubiese dicho que yo lo cogía y lo llevaba a un centro de adopción, porque ya eran 15 años, 17 años, y él decía que los niños, el aborto ya, el niño hubiese tenido 17, 18 años. Y no vivía en paz, y no vive en paz, perdió su cerebro, está loco de remate, que la gente juega moralmente con él. ¿Por qué? Porque a mí Dios me dijo en ese sueño, 1 año y medio antes de que él me confesara, que no caminara con gente que tuviera sangre en las manos. Y yo le dije: usted tiene que arrepentirse, pero arrepentirse de verdad, hermano. Usted tiene que traer eso al altar de Cristo. ¿Cómo usted me va a confesar a mí eso ahora? Sí, yo le busqué dinero y ella se lo sacó, ella mató el niño, ella hizo un aborto. Por eso es que ahí tuve la respuesta: Señor, porque este hombre por un lado es bendecido y por otro lado el dinero se le va, lo relajan, lo engañan, lo pisotean, lo tratan como una basura, no sale del olor a viejo, no sale del estancamiento. ¿Por qué? Porque ese grito en el hospital, callen los niños, silencien los niños, era el espíritu y el alma de ese angelito que venía a perturbarlo. Porque cuando usted mata a un niño, usted participa. Por eso es que le digo, hermanos, hay muchos de estos hombres que piden ofrenda, hay muchos de estos hombres que usted le ofrenda, que tienen que limpiar su alma, que tienen que arrepentirse de verdad, que no pueden estar predicando, que no están empujando realmente lo que es una conciencia de fe, que no están aplicando ninguno de los ejemplos espirituales que podrían llevar a soltar la iglesia para ver un momento cumbre de un evangelismo y de un avivamiento en Nueva York. Dios me dijo: él es y tiene que arrepentirse, porque es deudo de un pecado de muerte. El aborto es un pecado, aunque la sociedad lo pone como algo fácil.
le pagan los abortos a las niñas, los hombres entran en eso y abortan y matan a los niños. Pero mire, el pecado del aborto